Adobe a primera vista parece completamente inofensivo. Simplemente hacen software para profesionales que incluye desde Photoshop y Premiere Pro hasta After Effects e Illustrator. También son los responsables del formato de documento más popular del mundo, los PDF. Se crean hasta 2.5 billones de PDF en todo el mundo, lo que permite un formato uniformemente consistente y una sólida seguridad de manera universal. ¿Y quién podría olvidar Adobe Flash Player? Adobe Flash hizo posible algunos de los juegos en línea más clásicos, como el juego más difícil del mundo y Run. Pero a pesar de la popularidad y utilidad de Adobe, en realidad hay una enorme comunidad que desprecia firmemente Adobe. Odian todo, desde sus productos y precios hasta su servicio al cliente y posición en el mercado. De hecho, la gente los odia tanto que la calificación promedio de Adobe en Trustpilot es de asquerosas 1.2 estrellas, con un 89% de opiniones siendo de 1 estrella. Para tener una perspectiva, incluso PayPal tiene una calificación de 1.3 estrellas, con solo un 87% de opiniones siendo de 1 estrella. Esto es bastante sorprendente dado que Adobe no está involucrado en ninguna de las actividades clásicas de las empresas malvadas. Por ejemplo, no está recopilando datos de las personas ni violando su privacidad. Tampoco están controlando las funciones del gobierno o tienen acceso a cantidades ridículas de poder. Simplemente hacen software creativo y naturalmente intentan ganar la mayor cantidad de dinero posible haciéndolo. Lo que hace esta dicotomía aún más interesante es el sentimiento corporativo de Adobe, el cual es todo lo contrario. Adobe no solo es un bueno o un gran empleador, son un empleador excepcional. De hecho, según la elección de empleados de Glassdoor, el CEO de Adobe ocupa el segundo lugar en aprobación, solo superado por Boston Consulting Group. Adobe también recibe docenas de premios cada año por tener una de las culturas empresariales más progresistas. A los empleados les gusta tanto Adobe que han logrado mantener una calificación de 4.9 estrellas en A+ en 24.775 opiniones de empleados. Claramente, Adobe sabe cómo manejar a los empleados y mantenerlos felices. Entonces, ¿cómo Adobe se equivocó tanto con sus clientes? Para entender realmente esta dicotomía entre empleados y clientes, primero tenemos que entender por qué los clientes odian tanto a Adobe en primer lugar, y todo esto se remonta a 2012, cuando Adobe introdujo Creative Cloud. Creative Cloud cambió completamente el modelo de ingresos de Adobe. En lugar de que los clientes pagaran grandes tarifas de licencias únicas de $500 a $700 por una versión específica de software, obligaron a la gente a unirse a un costoso plan de suscripción que actualmente cuesta $55 por mes o $660 por año. Para los profesionales que ya tenían licencias de varios programas de Adobe y estaban constantemente actualizándolas, esto era en realidad una gran oferta. Por ejemplo, si tenías licencias para 5 aplicaciones de Adobe que costaban $700 cada una y las actualizabas una vez cada 5 años, estabas gastando $3.500 cada 5 años y solo tenías acceso a 5 aplicaciones en una versión fija. Con la suscripción, por otro lado, no solo pagarías menos, $3.300 cada 5 años, sino que también tendrías acceso a todas las aplicaciones de Adobe y siempre tendrías la última versión. El problema era que la gran mayoría de los usuarios de Adobe no caían en esta categoría. El usuario promedio solo necesitaba de 1 a 2 aplicaciones. Si asumimos que actualizaban con la misma frecuencia, una vez cada 5 años, estamos hablando de un costo de 5 años de $700 o $1.400. Además, eso es solo si comprabas todo el software nuevamente. Por lo general, había opciones de actualización que costaban de $200 a $300. Con el modelo de suscripción, sin embargo, ahora tenían que pagar $3.300 cada 5 años, esto por poco o nada a cambio. Ahora, podrías estar pensando, ¿por qué no obtener los planes individuales? Bueno, los planes individuales son estafas, y honestamente creo que existen simplemente para que el plan principal parezca más atractivo. Por ejemplo, puedes obtener más de 20 aplicaciones por $55 al mes, o puedes obtener solo Photoshop o Premiere Pro por $21 al mes. A esos precios, muchos de ustedes probablemente estén pensando que sería mejor piratear el software, y para aficionados y freelancers eso podría haber tenido sentido, pero para profesionales y empresas reales simplemente no era una opción. Estas personas estaban en un extraño punto intermedio donde sentían que el software era demasiado caro, pero al mismo tiempo sus negocios estaban generando demasiado dinero como para lidiar con software pirateado y defectuoso. Además, si tenían alguna escala significativa, no podían arriesgarse a ser demandados por Adobe. Entonces no tenían más remedio que pagar el precio a regañadientes, y a juzgar por las finanzas de Adobe, esto es lo que la mayoría de los profesionales terminaron haciendo. En los últimos 8 años, los ingresos anuales de Adobe se han disparado de $200 a $300 millones a aproximadamente $5.000 millones, en su mayoría gracias al nuevo modelo de suscripción.
Pero si bien este movimiento funcionó muy bien financieramente, este movimiento alejó a muchos de los clientes de Adobe por primera vez. Muchos de ellos comenzaron a buscar alternativas, pero la realidad es que no hay alternativas para la mayoría de las aplicaciones de Adobe. Claro, tienes opciones como DaVinci Resolve, Sony Vegas, Final Cut Pro y Blender para la edición de video, pero si buscas cosas como Lightroom, Illustrator, Animate o Photoshop, no tienes más opción que ir con Adobe. Quiero decir, hay una razón por la que controlan el 90% de este mercado, y ahora Adobe había encendido el interruptor de ordeño. Ahora que Adobe estaba ganando todo este dinero extra sirviendo al mismo mercado, pensarías que aumentarían la experiencia de los clientes. Esto significa menos errores, menos bloqueos, mejor servicio al cliente y mayor compatibilidad, pero la empresa en realidad ha estado yendo en la dirección exactamente opuesta desde que lanzaron el modelo de suscripción. En su mayoría porque simplemente no tienen de qué preocuparse. Antes del modelo de suscripción, era esencial que Adobe hiciera que cada iteración fuera lo más significativa e impactantemente posible. Esta era la única manera en que iban a convencer a nuevos usuarios de obtener una licencia o usuarios existentes de actualizar su licencia. Con el modelo de suscripción, sin embargo, Adobe tiene a 30 millones de usuarios bloqueados pagando cada mes o cada año independientemente de si el software mejora o no. Como mínimo esperarías que mantuvieran un cierto estándar, pero ni siquiera eso es el caso. Con cada nueva iteración de Windows, macOS y Linux, parece que el software de Adobe simplemente se vuelve más lleno de errores y más propenso a fallas porque no está al día con los cambios, y si intentas contactarlos sobre estos problemas, probablemente te ignoren como a todas estas personas. Aparte de dejar que sus estándares de software se deslicen, parece que Adobe también ha dejado que sus estándares éticos dejen de existir también. Durante años, Adobe pudo simplemente sentarse y ver cómo sus cifras de ingresos aumentaban a medida que más y más personas cambiaban a regañadientes. Pero esta tendencia a la alza llegó a un abrupto final durante la pandemia. Básicamente, todos los que estaban indecisos sobre Adobe se suscribieron durante la pandemia. En otras palabras, Adobe alcanzó la saturación del mercado con sus suscripciones y sus ingresos netos en realidad han estado estancados durante 2 años desde ahora. Esto no es exactamente algo malo dado que están ganando más de $1,000 millones cada trimestre, pero como podrías haber adivinado, están buscando más crecimiento. La forma más fácil de lograr esto es simplemente aumentar los precios de la suscripción, y puedes apostar a que lo han estado haciendo, pero también han recurrido a medios más no éticos en tiempos recientes. Por ejemplo, juzgando por las reseñas, parece haber una tendencia de Adobe de bloquear a los usuarios de prueba gratuitos en suscripciones anuales, y cuando intentas cancelar, te golpean con una tarifa de terminación de $100 a $150. Otra cosa que ha alejado a muchos usuarios son las limitaciones de dispositivos de Adobe. Incluso si tienes una licencia, solo se te permite autenticar 2 dispositivos en un momento dado, pero si eres un profesional creativo, a menudo usas más de 2 dispositivos de forma regular. Por ejemplo, podrías tener una PC principal, una MacBook, una computadora portátil con Windows y tal vez una iPad. Pero si quieres usar todos estos dispositivos, estarías iniciando y cerrando sesión regularmente, y autenticando y desautenticando varios dispositivos. Esto puede sonar como un problema del primer mundo, pero no olvidemos que las personas están pagando $600 cada año solo por este software y no pueden usarlo en todos sus dispositivos. La única razón por la que Adobe no ofrece un límite de dispositivos más generoso como 5 es para que las personas se inscriban en sus licencias comerciales que cuestan $85 por mes para cada licencia. Entonces, no solo Adobe exprime a sus clientes, sino que a menudo los hace de manera no éticas. En marcado contraste con todo esto, Adobe es un campeón entre los empleados, y el secreto detrás de todo esto es bastante simple. Tratan a los empleados como les gustaría ser tratados, comenzando por ofrecer una flexibilidad extraordinaria. Incluso antes de la pandemia, Adobe tenía programas sólidos de trabajo remoto y trabajo híbrido, y tampoco microgestionaban a ninguno de sus empleados. De hecho, ni siquiera verificaban si los empleados estaban trabajando durante el horario laboral tradicional. Por supuesto, es posible que tengas que estar presente en ciertas reuniones en momentos específicos, pero aparte de eso, eres libre de crear tu propio horario de trabajo y serás juzgado únicamente por los resultados. Si puedes trabajar 10 horas a la semana y producir resultados con los que estén contentos, pues bien por ti. Además de darles libertad a los empleados, Adobe también hace que los empleados se sientan valorados al darles una responsabilidad significativa. Por ejemplo, ofrecen tiempo libre pagado ilimitado porque confían en que los empleados tienen la mejor idea de cuándo y cuánto tiempo necesitan tomar.
También les dan a los empleados una libertad significativa con respecto en qué trabajan. Pero probablemente el mejor ejemplo de la cultura impulsada por la responsabilidad de Adobe sea su premiado programa Kickbox. Este programa le da a cualquier miembro del personal que lo solicite una tarjeta de prepago de $1000 para explorar sus ideas sin hacer ninguna pregunta. 1000 empleados han utilizado este programa y 23 de estas ideas terminaron recibiendo más inversión. Adobe solo tiene un total de 25,000 empleados, lo que significa que uno de cada 25 tomó esta iniciativa e intentó crear un impacto mayor. Todo esto nos lleva al valor central de la cultura empresarial de Adobe, que es integrar un enfoque centrado en las personas. A menudo una de las principales quejas en muchas empresas es que no reconocen o aprecian a sus empleados, pero Adobe tiene un sólido programa de premios que busca reconocer a los mejores empleados cada año. El más prestigioso de estos premios es el premio Founders, que se otorga a 12 personas cada año. Adobe también se preocupa mucho por fomentar la diversidad, garantizar la paridad salarial y crear transparencia. Con todas estas ventajas no es de extrañar por qué Adobe es tan querido por sus empleados. Como podemos ver, crear una gran cultura del lugar de trabajo no es ciencia espacial. Simplemente se reduce a ofrecer flexibilidad, libertad, responsabilidad y reconocimiento. Pero irónicamente, estos son los sectores exactos en los que Adobe carece cuando se trata de su negocio. No ofrecen a los clientes ninguna flexibilidad ni libertad. Básicamente, todos están obligados a obtener la suscripción de Creative Cloud. De manera similar, Adobe no asume ninguna responsabilidad cuando se trata de mantener, refinar y mejorar la experiencia del usuario. Y finalmente, realmente no están reconociendo o reconociendo a sus clientes. Ofrecen un servicio al cliente deficiente y varios problemas legítimos simplemente se ignoran. La mayoría de las empresas no podría salirse con la suya con tal comportamiento, pero dado el monopolio de Adobe en el software creativo, pueden hacer casi cualquier cosa. Y aunque hay una minoría vocal que intenta crear conciencia y está dejando Adobe por cosas como Affinity Photo, lamentablemente la gran mayoría simplemente no se preocupa lo suficiente, y esto me incluye a mí también. ¿Creo que el software de Adobe es caro? Sí. ¿Estoy pagando por 20 aplicaciones solo para usar Premiere Pro y Photoshop? Sí. ¿Pero voy a cambiar? No. Simplemente estoy acostumbrado a Adobe, hace el trabajo y el precio no es lo suficientemente alto como para no obtenerlo. Y desafortunadamente esta es la mentalidad de la mayoría de las personas en el espacio. Y esto es lo que dio lugar al Adobe moderno que nadie exactamente ama, pero que todos usan de todos modos. ¿Tienes una aplicación o servicio así en tu vida? Coméntalo abajo. Además, dale like si deseas que todas las empresas tuvieran la cultura empresarial de Adobe. Y por supuesto, considera suscribirte para ver más preguntas respondidas de manera lógica y lógicamente aclarado. Soy Moisés y nos vemos en el siguiente video.